Ya, chiquillos, la semana sincrónica parte el día 13, ya, así que tengan ahí anotadito el 13 de septiembre, parte la semana sincrónica y termina el 16 de septiembre, ya, así que para que tengamos la fecha indicativa, para que ahí tienen una semana de descanso, sí, pero ustedes saben que siempre se nos vienen todas las tareas. ¿Ya? Recuerden que este mes es cortito, porque no se sabe si va a haber semana aniversario y semana de la carrera. Como vamos, yo creo que va a ser, pero muy poco, ¿ya? El aniversario el año pasado parece que nos dieron una semana, no sé cómo fue el show. El año pasado, no creo, no sé cómo fue no me recuerdo. Ya. Sí que entonces nosotros nos quedamos en las presentaciones de los tipos de muestreo, ¿ya? Según aplicando la reducción del material, y en el caso de la reducción del material es a través de un proceso de clonadura. Por primero, lo que nosotros vimos fue el asunto del sondeo, lo que les expliqué. El sondeo, de ahí pasábamos a la parte de clonadura, carga y transporte, y ahí entra recién el proceso de reducción de material, ¿ya? O reducción de equipo, el material en sí, ¿ya? Ahí que la semana pasada vimos también lo que son los tipos de muestra y muestreo y el mecanismo de muestreo, que es más que nada el mecánico y el manual. Dentro de eso se dividen en varios tipos de muestreo, como muestreo de conicuarteo, rifleo, ya el de disco, ya el minero, que son las canaletas, los carros, ya. Y hoy día vamos a caracterizar lo que es la conjugación de partículas dentro de un muestreo y cómo se genera. Ay, ¿ya? ¿A través de qué? De una liberación y sobreliberación de una muestra ya reducida, de diferentes tamaños de granulometría, ¿ya? Para complementar dicho proceso, ya tenemos que tener en claro qué tipo de especie de interés vamos a reducir, vamos a sacar, ya vamos a obtener dentro de varios procesos siguientes, ¿ya? No solamente podemos trabajar con cobre, también podemos trabajar con oro, con plata. Ahora que está el litio, ustedes saben que el litio también va a ser bueno, fue un tiempo el mineral valioso, y ahora vuelve a ser valioso, ¿ya? Pero en ciertos lugares de acá de Chile, en este caso, por casi el interior de Antofagasta está por ahí el Soquimich, ¿ya? También la extracción de otros tipos de minerales, pero eso es para determinar qué tipo de mineral lo contiene, tenemos que saber la muestra que vamos a tratar y cómo la vamos a tratar, ¿ya? Y para liberarla tenemos que tener en común y tenemos que tener en claro que es a través de la conminución. Y la conminución, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar la especie de interés, pero tenemos que tener en claro que igual existe una sobreliberación y una subliberación, es decir, que va a reducir la partícula de diferentes tipos de tamaño de ella, ya que pueden ser desde un metro y medio, desde un metro de diámetro hasta micrones, es decir, 35, 40 micrones de tamaño, ¿ya? Para ello, tenemos que tener en claro cómo la vamos a reducir, a través de qué proceso, ¿ya? La representación de la reducción de partículas es la especie de interés, ¿ya? Ahí está. Ahí yo me acordé de lo que era. La especie de interés, ¿ya? Que va a ser el puntito negro, ya que es la especie que nosotros vamos a recolectar para llevarlo al proceso para sacarle el material que nosotros necesitamos, ¿ya? La ganga,
que es el que encubre todo el mineral y a la vez el estéril, ¿ya? ¿Ustedes se recuerdan qué diferencia tiene entre ganga estéril y especie de interés? ¿O Eh, mineral de eso? Normalmente la ganga es lo que no tiene ningún tipo de valor económico, por así decirlo. El mineral sería ya la mezcla de minerales que puedan estar en la beta y el ¿Ya? material de interés sería como el mineral específico que uno necesita sacar de la misma beta. ¿Ya? ¿Y el estéril? El estéril, si no me equivoco, no tiene... Ay, ¿cómo era? Si me lo sabía. No, no tiene valor. ¿No tiene? Sí. Señorita, una ¿Ah? consulta. ¿Está Eh, compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué no le sale? ¿No le sale? A mí se me ve la pantalla, profe. Dice Dice, caracterización de partícula y conjunto de partículas. pues intervención de grados de reducción de una partícula. Sale, ve monito. Ya mira, voy a hacer una cosa. Voy a ¿cómo se llama esto? A reiniciar la pantalla, ¿ya? Para que me agarre. Ya, chiquillos, a lo mejor se cayó algo y no me dejó tomarlo. ¿Ya? Lo voy a apagar y prender de nuevo. Voy a apagar y prenderlo de nuevo. Señorita, Chiquillos, ahora sí, ¿me escuchan? sí, Ahora profe. ya, lo que pasa es que cuando hago muchos movimientos con el computador, a lo mejor algo pasa que se bloquea, ¿ya?
me pasó ayer con el cambio también de unos valores, también se bloqueó. No sé si el computador o esperamos 300, pero el problema fue eso. Ya, muy bien, voy a colocarlo en la figura que le estaba mostrando recién. ¿Lo ven? ¿Ven Sí. la figura? Sí, ahora sí, esta es la figura que estábamos viendo recién, sobre la caracterización de partículas y conjuntos de partículas. ¿Ya? Ahora sí, ahora lo ven. Ahora es la pregunta. Lo que le preguntaba yo recién, si se acuerdan qué es lo que era la definición de ganga, especie de interés, y estéril. La Nardi me comentó de lo que era la ganga y especie de interés. Pero la pregunta también es, ¿el estéril es lo mismo que la ganga? Señorita, se entiende que la ganga no tiene valor económico ¿Se y el entiende? estéril, ¿Ya? y el estéril puede tener un poco de valor porque, por ejemplo, lo llevan a botaderos en el cual le echan agua con ácido, ¿cierto? Para recuperar lo que más se puede. Tengo entendido. Depende del mineral. Sí, pues depende. ¿Ya? A ver, dime una cosa. Si me pueden decir, si yo tengo un mineral de sulfuro, porque ahora estamos con los sulfuros, el más conocido de acá es la calcopirita. Si yo te despejo lo que es por composición química, cobre, fierro y azufre, ¿cuál sería ahí el mineral de interés? La ganga y el estéril. El cobre sería la mena, ¿cierto? Mineral, Sí. ¿ya? ¿Cuál sería el estéril y la ganga entre el fierro y el azufre? Los pillé. ¿El fierro no sería el estéril o El fierro sería el estéril. ¿Y la ganga? el azufre? El azufre. Y ahora arreglemos un poquito la definición de cada cosa que les pregunté recién. Sabemos que cuando nosotros clonamos un sector, antes de explotarlo, hacemos el sondeo, ¿cierto? Pasamos por el proceso de yacimiento, ¿ya? Recuerden que el yacimiento es un macizo rocoso según el material que vamos a extraer a través de tipos de minerales. Recuerden que existen yacimientos cupríferos, petrolíferos, ya cupríferos, pórfidos cupríferos, pórfidos ferrosos, que significa que son de diferentes tamaños de mineral. Una vez explorado el sector tipo yacimiento, obviamente vamos a entrar a conocer lo que es el mundo de la beta, el mundo de la mena, ¿cierto? En donde la beta sabemos que es el lugar donde encontramos las especies de interés. Y la mena es donde están constituidos los minerales para extraer la especie de interés, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado con esa especificación. ¿Por qué? Porque uno dice la mena y la beta es lo mismo. No. La mena puede ser un trozo de 1 metro por 1 metro, de 10 centímetros por 100 centímetros, hasta una hectárea, mucho más de ellos, de puros minerales que contienen valores específicos, ¿ya? Pero sí de varios minerales. Puede estar constituido por, si solo queremos de puro cobre, ya puede estar por
calcopirita, puede estar por cobalina, puede estar por cuprita, por atacamita, ya por malaquita, ya según el manto del macizo rocoso que se encuentre. Acuérdense que el macizo rocoso de ella está de los óxidos, intermedios y sulfurado. ¿Ya? Siempre va a ser de arriba los óxidos, intermedio toda la mezcla y abajo el sulfurado en el macizo rocoso. ¿Ya? Ahí nosotros hablamos de la mena. La mena está constituida por varios, de 1 a más minerales. Y la beta es cuando a donde se encuentra el mineral de interés rico en porcentaje. ¿Ya? Es como decir que apareció una línea, bueno, en este caso son kilómetros de ancho, puede ser hasta 1 o 2 kilómetros de ancho, de material nativo, ¿ya? En este caso cobre, no hablemos del cobre ahora, ¿ya? Pero el material nativo. Esa es la beta. Por eso uno dice, sigue la beta. O sea, sigue a donde se encuentra la especie de interés. Puede ser una curva, puede ser una recta, puede ser un amplio, puede ser la misma mena que alrededor de ella está la beta, ¿ya? Entonces, hay que tener claro cuál es la mena y cuál es la beta. Ya. Dentro de esas dos representaciones mineralógicas, nosotros extraemos el material que queremos vender, ¿ya? Que es el material de especie de interés, que en este caso va a ser cobre nativo, ¿ya? O el cobre extraído de una mina, sacado de una beta, ¿ya? En la cual el material de interés es el que se va a vender. Y dentro de eso, tenemos que considerar qué minerales no nos sirven y qué minerales sí nos sirven. ¿Para qué? Porque se habla de que la ganga y el estéril es casi lo mismo. En definición, pocas palabras, la ganga son los subproductos que obtiene la especie de interés, que tienen un valor económico bajo, pero se pueden vender. Por eso se llama ganga. ¿Ya? A una ganga la encontré. ¿Por qué? Porque era, en el caso, digamos, la ropa que se ve en la feria de las pulgas. La encontré en una ganga. Claro, porque es de bajo interés. ¿Ya? Y el estéril es un material a la cual no se puede utilizar. ¿Ya? Es decir, que no se puede tratar de ninguna manera. Ese es el estéril. Por ejemplo, recién un compañero habló de los botaderos. Sí, los botaderos se extienden tanto el estéril como la ganga. Antiguamente se hacía a través de la recuperación de mineral, ¿ya? Pues solamente mineral de interés. No era el mineral de bajo interés, sino que era el de alto interés. Entonces, obviamente en ese tiempo se tomaban los minerales que ahora se pueden obtener como subproducto, como estéril. Por ejemplo, el azufre, por ejemplo, el silicio, en el caso del fierro, que el fierro es un elemento para nosotros, para las minerías, como mineral estéril, ¿ya? El arsénico, ¿ya? El arsénico, ¿para qué decirle? Pero ahora, con las nuevas tecnologías han avanzado, entonces las nuevas tecnologías van sacando qué tipo de mineral ganga podemos vender a poco precio, ¿ya? Ahora en la evolución de la minería, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro bien la definición de ganga, estéril y especie mineralógica, especie de interés, ¿ya? Estaban bien, pero igual te saben que el repaso hay que traspasarlo. ¿Ya? Ahora, como les dije yo recién del mineral de calcopirita, como estamos los sulfuros, ¿ya? Si lo desglosamos en elementos químicos, entonces nuestra especie de interés va a ser el cobre. La ganga va a ser el azufre.
y el estéril va a ser el fierro. Ahora, ¿por qué yo tomo el azufre como ganga? Porque las empresas, con sus nuevas tecnologías que han provocado, que han evolucionado en ellas, y más encima los costos, han creado plantas nuevas. Y por ejemplo, apareció, bueno, ya lleva como, que ver, 15 años, no, ver 7, 8, 9, 10. Acá en DMH ya lleva sus 10, sus 8, mi hijo va a cumplir 8, 9 a 10 años, no, a ver, menos, menos, 8, más o menos entre 8 a 6 años la planta de ácido que tiene DMH. Entonces, ¿qué es lo que genera la planta de ácido? Recupera ácido sulfúrico para ellos, obvio. ¿Por qué? Porque el cobre necesita agregarle ácido sulfúrico, ya para la extracción del mineral. Entonces, ellos con la liberación del oxígeno, la cantidad de agua y la cantidad de liberación de azufre, generan el H2SO4. ¿Ya? Ahora también, a ellos les llegó la tostación. También es una planta de la famosa tostadora, pero es una planta que se llama tostación, y ellos utilizan la sílice. Entonces, ¿qué pasa? Que la sílice tampoco la pierden como estéril, sino que la ganan para trabajar en los hornos de tostación. Es como más que nada un calentador, ¿ya? Entonces, pero sí para nosotros la sílice es algo eh, es, que es como el ajo para el vampiro, para nosotros algo perjudicial para nuestros pulmones. ¿Ya? ¿También tienen alguna duda con eso? ¿Les quedó un poquito más claro? Sí, profe, por mi parte está claro. Sí, ahora les quedó un poquito más claro la diferencia entre ganga, estéril y especie de interés. Sí, profe. ¿Sí? ¿A todos? Pues ya les pregunto así, ¿eh? Ya. Entonces de esto, nosotros en la comminución, en lo que es los chancadores, porque la primera parte del proceso es la comminución, que también hay que tener un poquito más, un poquito de, ¿cómo le puedo decir la palabra? De valor económico, porque acuérdense que nosotros tenemos diferentes tamaños de minerales, ¿ya? En lo que es dureza. Entonces, para ello también es alto mantener una planta de comminución dependiendo del mineral que se extraiga, ¿ya? Para ello empezamos a reducir, y al reducirlo empezamos a tener la especie de interés, existiendo una reducción de material tanto subliberado como sobreliberado, ¿ya? En este caso, el subliberado es solamente la parte superficial de lo que ven ustedes ahí en la figura del mineral. Es como decirles de la abrasión del desgaste del mineral que está alrededor de ella. Y la sobreliberación es cuando genera partículas gruesas a finas, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo nosotros la demostramos? A través de una forma de la partícula, ¿ya? Esta forma de la partícula, ¿qué es lo que va a determinar? Va a determinar el tamaño eh, no uniforme de aquel material, ¿ya? Que no son perfectos en cuerpos geométricos, ¿ya? Y esto se enfrenta a una clasificación en seco, tanto en arneros como en tamices, ¿ya? Por eso cuando ustedes hacen un tamiseo, quedan materiales encima de la rejilla. Es como ver, decir,
cuando usted le dice, mamá, te ayudo a colar los fideos, y usan un colador, y el colador va a depender del tamaño, va a depender del tamaño de la caída del fideo. Entonces, eso es lo mismo que ocurre con el mineral, pero en seco, ¿ya? De caso, las rejillas, que ustedes ven con esos cuadrados como gatos, son el tamaño proporcional que va a tener la muestra cuando se reduce de tamaño del chancador, ¿ya? Y ella va a seleccionar el tamaño específico, ¿ya? O el tamaño proporcional. Hay mallas desde reducen desde 4 pulgadas de diámetro, ya, 4 a 6 pulgadas de diámetro, ya, hasta 35 micrones, lo más pequeñito, lo más chiquitito, ya. Aquí se puede apreciar en esos cuadritos, y la forma no es perfecta, ya. Por eso en el caso del arnero, existen arneros vibratorios. ¿Para qué? Para que la partícula empiece a, como se puede superar, a saltar, a formarse. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haga la separación según el tamaño de ella. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en claro es cómo vamos a seleccionar la muestra según su tamaño. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo hace? A través de la masa, el área superficial de ella, la longitud y la cantidad de partículas que va a liberar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representa? Por una función llamada FI, ya que es como nosotros la conocemos como la frecuencia acumulada en estadística, ¿ya? Que va a ser la cantidad de masa, para nosotros va a ser la cantidad de masa en peso, ¿ya? Lo que es la masa en sí, que puede estar tantos gramos en una malla, tantos gramos en la otra malla, tantos gramos en la otra malla, ¿ya? Pero en este caso la masa vamos a dejarla como volumen, la masa específica de ella, que va a estar en kilos, en gramos, en toneladas, miligramos, ¿ya? Vamos, por eso trabajamos en toneladas, kilogramos y gramos. El área superficial es la parte, ¿cómo les puedo decir yo? La parte externa del mineral, es como decir usted, el área total de forma del mineral, ¿ya? La longitud es el largo, más que nada el diámetro que va a tener el mineral, porque ningún mineral es casi perfecto. Y la cantidad de número de partículas, en este caso estamos hablando del material que existe en ella, ¿ya? Ahora, la cantidad de material, o hablemos del diámetro, ¿ya? La longitud de ella, el diámetro, va a depender mucho de los procesos que necesitemos llevar el material, ¿ya? Déjame bajar el volumen a este, ahí sí. Que va a llevar el material, ¿ya? Para ello vamos nosotros a tener que definir cómo vamos a trabajar este tipo de cantidad poblacional, ¿ya? Ustedes dicen, ¿puedo llevar tantos números? Sí, lo que pasa es que nosotros, para poder determinar un análisis granulométrico, ¿ya? Que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ya? Este análisis granulométrico, ¿para qué es lo que es? Es para determinar con qué granulometría proporcional vamos a trabajar en cierto proceso, ¿ya? Es como hablarle a ustedes de una distribución al tanto por ciento de material, ¿ya? ¿Y cómo se distribuye? A través de una frecuencia, un número de frecuencia por malla, ¿ya? Y pasando por masas retenidas por cada malla, acumuladas pasantes, que vaya acumulando y la vez va pasando, y al acumulador retenido, que a la vez vas
va pasando y va acumulando según el tamaño de la granulometría. Es como hablarle a ustedes de esto. Déjenme buscar si tengo este. Ya, miren. Lo que vimos en letras y en F y todo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Al generar la muestra, obviamente va a venir de la tronadura, va a venir de los otros sectores, ¿ya? Pero nosotros tenemos que sacar una muestra determinativa para saber si el material está acorde a lo que vamos a extraer de ella. Entonces, ¿cómo se hace? Ya, el material sacamos de un lote, ¿ya? Dicen que el lote tiene 40 kilos, perdón, sí, 40 kilos, un decir. ¿Ya? 40 kilos. Pero de ese lote de 40 kilos, yo quiero generar un muestreo de 2 kilos. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Paso por el proceso con mi cuarteo, pero el rifleo, porque es muy grande la muestra, el rifleador, separar la muestra, voy a hacer un conicuarteo, y del conicuarteo lo que me quedó de la muestra del conicuarteo, porque esa, la otra muestra la voy a guardar, la separo en dos iguales, guardo una por si acaso si se me perdió la que voy a trabajar, ¿ya? Se guarda, y la otra vamos a trabajarla. Al trabajarla yo quiero saber cuál es la granulometría distributiva que va a tener ese mineral cuando lo lleve al proceso siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un proceso de tamizeo, un proceso de arneado, como se puede decir, ¿ya? Separar las muestras según el tamaño de diámetro que va a tener ella. ¿Y cómo lo pasamos? A través de un rotador, como un arnero vibratorio, pero separando las muestras según las mallas, según los coladores, ¿ya? Estas que están aquí marcando, a ver, ¿cómo les puedo decir? Este tipo de platos tienen unas mallas, y esas mallas van distribuyéndose según el tamaño de granulometría del cuadradito. No sé si tengo una figura, acá está, ¿ya? Del cuadradito que contiene el colador, ¿ya? En este caso esta malla, esta es una malla, ¿ya? Malla tamizadora, va a tener este colador, pero de diferentes tamaños, como ustedes lo ven ahí, ¿ya? El set de malla, ¿ya? Va a representar cada una de ellas diferentes tamaños en diámetros de los cuadraditos, ¿ya? Las rocas son de diferente tamaño. Eso, como se puede decir, son que retienen material grueso por cada malla. ¿Se dan cuenta? Este material grueso, ¿por qué? Porque este material fue más grande que la malla que se está trabajando acá. Lo fino bajó, ¿ya? Nuevamente, el material fino que bajó no fue capaz de pasar la malla de la siguiente paso, ¿ya? Pero bajó lo fino, otra vez lo fino. Y así va separando la muestra. Ahora, ¿para qué tengo que hacer esto? Es para hacer la famosa tabla granulométrica. Es para saber cuál fue la granulometría proporcional o la granulometría ideal que tengo para llevarlo a los reprocesos, para saber cuál fue el diámetro de la muestra que obtuve para llevarlo al otro proceso, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno hace lixiviación, pero dicen, pero el diámetro perfecto de lixiviación es 3/4 pulgadas para las industrias grandes. Y para las pequeñas formaciones de trabajo está entre su media pulgada, ya entre su 1/4 pulgada aproximadamente. Pero entonces, ¿cómo lo separo? Entonces, ¿qué hacemos? Armamos una malla y le separamos lo grueso y lo fino de promedial ideal, ¿ya? Por ejemplo, partí con 1 pulgada de material acá en la malla, 1 pulgada, paso a 3/4, media y 1/4, siempre va a estar hacia abajo, ¿ya? Entonces yo quiero que la muestra me quede en media pulgada. Entonces yo voy a tomar estas 4 mallas,
voy a agregar el material que voy a separar, ¿ya? Y voy a dejar la cuarta pulgada que va a ser, perdón, la media pulgada que va a ser esta. Lo demás para mí no me sirve porque está muy grueso, aunque tenga mineral, pero yo no lo necesito porque está muy grueso. Entonces, nuevamente voy a separarla para obtener media pulgada. Y con eso yo voy a trabajar. Lo que es media, lo que es una pulgada, 3/4 pulgada y la cuarta pulgada no me sirven porque voy a generar, si es muy fino, voy a generar barro. Si es muy grueso, no va a salir todo el proceso. Ya no va a salir todo el material valioso. Por eso necesito yo un promedial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de aplicarlo al proceso de práctica? Ya tengo que hacer el pesaje del material que me están dando por separación y ver qué promedio de granulometría me sirve para yo llevarlo al proceso de lixiviación, ¿ya? O al proceso que me están pidiendo. ¿Y cómo lo hago? Ya, pasé por el tamizeo, por cada una de las mallas, ¿ya? Y me voy a formar una tabla. A ver si está esto. Esta sí. Esta tablita, que es la misma que la otra, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo la voy armando? Voy armando según la masa que me dan, ¿ya? Y estas mallas son las que yo elegí para separar la muestra. Entonces, parto primero con la malla, armo la malla y armar la malla, ¿qué es lo que genero? La producción aquí me falta la masa. Y no, ya. La separación de cada malla. ¿Cuánto tuvo de masa la malla 8? La malla 10, la malla 14, la malla 20. ¿Ya? Aquí le falta la malla. Espérame chiquitito. ¿Dónde está la masa parcial? Acá está. No tenía pasante. Ya. Lo que le falta a la otra es la masa. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo? La masa 6, cuando generé las 400 gramos, la masa 6 me retuvo 145 gramos de material grueso. Para la malla 8 fue de 117 gramos de material, es decir, que tuvo retención de material sobre 2,5 milímetros, ¿ya? Es decir, porque tengo que ver bien cuánto es la abertura que tiene cada malla. La abertura de la malla, chiquillos, es el tamaño del diámetro. Por ejemplo, acá, lo que ven ustedes acá. La malla 8 tiene 2.360 micrones, es decir, 2,36 milímetros, ¿ya? Es decir, una cosa chiquitita, así nomás, ¿ya? En la malla 10 son 1.700 micrones. Ahí están micrones, ¿ah? Es decir, 1.7 milímetros. Déjame ver si es así o no. 2.360 dividido en 1.000, sí, 2,36 milímetros, ¿ya? En la malla 14 va a ser 1.180, es decir, 1,18 milímetros. Eso es lo que recibe en tamaño en tamaño de diámetro la malla, hasta pasando 1,18 milímetros, ¿ya? Eso es el tamaño de la malla, es decir, esto, los hoyitos, esto, ¿ya? Eso es lo que debería pasar en el caso del mineral, ¿ya?
Y si el mineral fue sobre 1.18 milímetros de diámetro, significa que quedó retenida en la malla, porque no pudo pasar. ¿Qué hay que hacer ahí? De nuevo triturarla o de nuevo hacer el proceso de pulverizado, ¿ya? Para que pase el mineral, ¿ya? ¿Ahí más o menos lo entendieron? ¿O quedan con... Sí, obviamente ya sé que quedan con dudas ahí, pero lo entendieron más o menos. Chiquillos, ¿lo entendieron ahí? ¿Están vivos o están muertos, chiquillos? Sí, profe, todo bien. Sí, hasta el momento, un poquito enredado. Déjenme ver. Poquito, casi nada. Ya miren, ahora dentro de eso, lo que está explicando así a grandes rasgos, para generarla, nosotros tenemos que tener 5 conocimientos en ella. Una va a ser la malla 8, la malla 10. Bueno, siempre partimos con la malla 3/4, dependiendo de la granulometría que tenga de reducción en este caso, el chancao y la molienda, ¿ya? La malla va a representar según la fracción de rompimiento o la fracción de reducción que tenga el chancador, ¿ya? Para poder armar una malla granulométrica tenemos que tener en claro la masa retenida, ¿ya? Que va a ser, en este caso, la masa nomás, la masa retenida que va a ser por cada malla. Digamos, por ejemplo, de 400, en la malla 8 se retuvo, un decir, 10 gramos. En la malla 10 se retuvo 40 gramos, ¿ya? Puede que baje o puede que suba, ya no va a ser así equitativamente hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, en la malla 14 puede que haya retenido 200 gramos, ¿ya? Dentro de la otra parte a ver, de la tabla, acá, que este no es tan... Acá vamos a tener la malla, la masa, ¿ya? La abertura que nosotros vimos recién, la abertura, que eso es por tabla, esa abertura se les voy a dar más adelantito, que es una tabla realmente que ya está obtenida, ya calculada, ¿ya? La masa retenida, ya la que se va generando por malla, ahora viene el porcentaje retenido parcial, ¿ya? El porcentaje retenido parcial, que quiere decir que el porcentaje de cuánto retuvo en la malla 5, en la malla 6, la malla 8, la malla 10, porcentaje parcial nomás, 10, 20, 30, 50, 70, ¿ya? Después sacamos el retenido parcial acumulado, que va reteniendo por cada malla, y el retenido parcial acumulado pasante, el que retiene y pasa, como ocurre acá. El pasante, que partimos con 100 y empieza a reducir, retiene y a la vez pasa a lo fino, retiene y a la vez pasa a lo fino, hasta llegar a 0. Y existen dos tipos. Bueno, son tres realmente. Uno, que es el diametral, que es el proporcional, que es el famoso ¿ya? Proporcional, ¿ya? Y después tenemos el de alimentación, que pasa de los puros chancadores, y tenemos el de producto, el que pasa de los procesos de molienda, ¿ya? Entonces, para cada tabla se saca siempre un promedial. Ahora, ¿cómo se saca? A través de una fórmula. Que la fórmula, a esa las voy a dar, que es larga, ya que dice que habla de la abertura inicial menos la abertura final, más el porcentaje. ¿Viste? ¿Mm?
¿ya? El porcentaje retenida pasante, retenida pasante superior, menos retenida pasante inferior, ya que se la vamos a practicar porque muchos se enredan con esa tabla, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a pasarlo uno por uno. Las definiciones son para calcular los porcentajes. La función que cumple este es para solamente calcular lo que es la abertura al 80%, 60% que yo voy a representar en un producto para llevarlo a otro proceso, ¿ya? Lo que tengo que tener en claro siempre cuando hablamos de fracción retenida parcial, acumulada y pasante, ¿ya? Es cuando nosotros trabajamos en un tamiseo según la masa, ya siempre van a ser masas, ya por ejemplo el F3 minúscula, siempre va a trabajar como el porcentaje de masa retenida parcial, ya lo que se retuvo en la malla N, ya, en una sola malla. El porcentaje, el F3I o el F3, ¿ya? Va a ser el porcentaje de masa cada pasante, es decir, parto con 100% y voy pasando. Retengo, paso, retengo, paso, retengo, paso, ¿ya? Y en el caso de al revés, que es el R, la función retenida acumulada, que también llama como porcentaje de masa retenida acumulada, le quiere decir que voy a acumular, pero voy a acumular lo grueso. En la malla 5 acumuló 30 gramos, pero sobre el diámetro 2,3 milímetros, ¿ya? Ahora después, si bajo a la otra malla, voy a acumular la otra parte de la malla, es decir, acumulé 14 gramos, el otro acumulé 15, entonces ambos me dieron 29. Así se va acumulando hasta llegar al 100%. Lo vamos a ver en una tabla mejor. Para calcular cada una de ellas tiene su enredo, que dice que hacer los gramos retenidos de la malla tanto dividido por los gramos totales del tamiseo, es decir, los 400 gramos que yo voy a tamizar, ¿ya? Y el retenido en malla es lo que quedó por cada malla, ¿ya? Y en el caso del acumulado es la suma de la malla 1 con la malla 2, me da 1, la suma del total de la malla 1, malla 2, le sumo la malla 3, y así hasta llegar a 100%. En el caso del acumulado se le va restando 100 menos tanto, 100, partimos con 100 y le restamos el 5%, entonces nos queda 95, y 95 le restamos el 10 hasta llegar a 0, que va a ser el fondo. ¿Ya? Luego, para eso aplicamos el famoso análisis granulométrico, que el análisis granulométrico, ¿qué es lo que evalúa? Evalúa la representación de cada malla a través de minerales, ya que queremos saber cuánto fue el mineral cuánto fue el porcentaje de mineral que se recuperó de cobre en la malla 10. Veamos si es verdad que la malla 10 está especificada para llevarlo al proceso de lixiviación o proceso de lo que es flotación, ¿ya? Pero tengo que ver si el mineral es apto para poder seguir reduciéndolo, seguir tratándolo. Es para ese análisis granulométrico. Entonces, el análisis granulométrico es más que nada, son pruebas pequeñas que le voy haciendo yo al material para saber si sirve o no sirve, o lo que dijo el geólogo al principio cuando se explotó el yacimiento, y de ahí empezaron a sacar muestras, ¿ya? O esa muestra, como análisis granulométrico, la voy a analizar para saber si estamos bien en el caso del porcentaje de mineral que vamos a extraer a través de los procesos metalúrgicos, ¿ya?
Entonces, por eso yo voy a hacer un análisis granulométrico, un análisis de muestra, ¿ya? Una preparación a la muestra. ¿Ya? Pasamos al análisis granulométrico, de analizarla. ¿A través de qué? De operaciones. ¿Ya? Por eso, en cada proceso que ustedes trabajen, siempre se saca una muestra, y de esa muestra se hace un análisis granulométrico, ¿ya? Para concordar con los resultados que nos da al principio y que nos va a dar al final, o puede ser al principio y luego de nuestro proceso, ya por flotación, decir, ya, ¿saben qué? El mineral que tiró de concentrado ahora, ya, era de tanto porcentaje de mineral, pero probemos. ¿A dónde? Saquémosle una muestra ¿cómo se llama esta cosa? A una celda de flotación, si es verdad o no. Entonces ellos van a sacar una muestra líquida, pulpa, y eso pasa un proceso de secado, ya de tostación, para transformarla en sólido, y ahí generamos nosotros como para generarlo como tamiceo, el conicuarteo, ya, porque ahí como es fino no se genera un rifleo, sino que se genera un conicuarteo. El conicuarteo dividimos las partes en 4 partes, en donde las 2 primeras se agregan a un sector y las otras 2 primeras se agregan para otro peso, ya, y se saca la muestra de menor peso. Entonces, sacar la muestra de menor peso, vamos a utilizarla para llevarla al otro proceso. Y la que quedó se guarda siempre y cuando lo vamos a utilizar, siempre y cuando no se pierda la muestra real. Esa muestra real yo la quiero llevar a la separación de muestras de tamiseo, un análisis granulométrico. ¿Para qué? Para que ese análisis granulométrico me analice solamente la malla 200, decir. Entonces yo le llevo al químico la malla 200 para que me diga si está la pulpa de flotación está acorde a los aditivos que se le agregó a ella. Y si no está acorde, tengo que volver a hacer otro muestreo cada 1 hora. En toda sección, tanto de una hora, ya, que se saca a través de sondeo, ya, tronaura, el querido transporte también nos importa, porque también se sacan muestras de ahí, ya. El proceso de chancao, de producción de minerales, también se saca una muestra ahí de los lotes, ya, en las correas transportadoras, en el caso de la lixiviación, ahí puede ser sólido o puede ser líquido, la extracción por solvente, la electroobtención, en el caso de los otros procesos de fundición, tenemos la concentradora, en el caso de los molinos, la flotación, la hidrociclón, los SAC, ya en todo sector sacamos una muestra para ver si está acorde al proceso que nos están pidiendo, ¿ya? Porque de repente dicen, no, si es de 4% de cobre, es muy rico en cobre, y después al final de cuentas nos damos cuenta que no es ese valor, ¿ya? Entonces por eso hay que hacer un proceso de análisis granulométrico en todas las paradas de la planta, ¿ya? Y para eso tenemos que tener en claro cómo traer el famoso análisis granulométrico. ¿Ya? ¿Para qué? Para que otros lugares nos compren el cobre, o nos compren el oro o la plata, ¿ya? O nos compren el salitre, o en este caso el litio, que el litio se está usando mucho ya hace años atrás, millones de años, para las pilas, ¿ya? El tamiceo es la proporcionalidad que se conoce para separar las muestras, es como el arnero, pero en este caso a pequeña escala, ¿ya? Como vimos recién, ese es el famoso ROTAP, que está compuesto en este caso está compuesto por varios arneros, ¿ya? Va a depender del tipo de ROTAP. Por ejemplo, este ROTAP es el ROTAP vibratorio, que tiene 7 tamices más el fondo,
¿ya? El otro es el giratorio, ya que se genera hasta 10 tamices más el fondo. Es el que mueve y separa la muestra. ¿Ya? Los antecedentes de este tipo de tamiseo ya es el más usado de todos, ¿ya? Determina el tamaño de partícula por cada abertura de tamiz, es decir, 8, 10, 12, 14, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, ¿ya? La malla 4, la 6, la 8, la 10, ¿ya? La malla media. Eso van dependiendo de la granulometría que tiene cada mallita, ¿ya? Se puede generar en húmedo y en seco a la vez, o ambos en combinación, ¿ya? Este consiste en agitar, es decir, hacer una vibración en el mineral, ¿ya? Y a la vez se trabaja más que nada para laboratorios, ¿ya? Se le da un tiempo así determinativo. El tiempo exacto para eso son 15 minutos. ¿Ya? Se separa en diferentes recipientes, pueden ser de la malla 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, hasta 200 micrones, 400, malla 400, es decir, con un tamaño de micrones de 32 micrones aproximadamente, ¿ya? Se separan en diferentes tipos de tamiseo, ¿ya? O los tipos de marca de tamiseo, que eso va a depender de la granulometría. Si estamos hablando de una Tyler, la granulometría en tamaño va a definir el diámetro, que va a ser diferente a la ASTM. De repente, por ejemplo, la malla 20 varía siempre en 1 o 2 milímetros. Ya, es decir, si la malla 20 midió 2 milímetros, en la Tyler va a ver 1,8. En la granulometría, en el diámetro para que pase el mineral. ¿Ya? Tenemos la Hanford, tenemos la BSS 410, que es la británica, la francesa, y la BIN, que es la alemana. Aquí nosotros trabajamos con dos tipos de tamiseo, la Tyler y la ASTM, que es la alternativa, ¿ya? Tienen casi las mismas medidas, referencia que son en el porte, en el porte de las mallas. Hay unas que son altas y otras que son bajitas. Ya, el colador más que no. Es lo que vimos recién, las figuras, la separación del set de malla, que siempre parte del mayor en el hoyo hasta el menor. ¿Ya? Luego tenemos la cinética del tamiseo, que la cinética del tamiseo más que nada habla de la vibración, ¿ya? Es decir, este tiene la cualidad de separar la muestra según el tiempo especificado que le vamos a dar para que la muestra sea separada, ¿ya? ¿Qué condiciones va a cumplir? La partícula debe tener la oportunidad de enfrentar la abertura, es decir, que la partícula tiene que ser capaz de traspasar el tamaño del diámetro de la malla, ¿ya? Y a la vez que las partículas sean menores al tamaño de la malla. ¿Por qué? Porque si retiene mucho, significa que el equipo anterior no fue capaz de reducir, ¿ya? ¿Cuánto es el tiempo óptimo de un tamiseo? 15 minutos. Máximo 20. Uno le ponen 15, otro le ponen 20, pero lo promedial es entre 15. ¿Ya? Porque ahí separa bien la partícula gruesa con la partícula fina, ¿ya? La construcción de la tabla granulométrica la va a depender de un factor, ¿ya? Del número, un factor que va a influir en el número de mallas, ¿ya? Y la masa, ¿ya? Y de ahí parte con la abertura, el porcentaje de masa retenida, la masa retenida parcial en gramos, el porcentaje de masa retenida parcial, ¿ya? El porcentaje de masa retenida pasante y acumulada, ¿ya? Ahí la vamos a armar mejor. ¿Por qué? Porque si no se me van a perder, ¿ya?
Y vamos a sacarlo a base de 3 funciones, una a través de los logaritmos, ¿ya? Y la otra a través de un proporcional. Yo llamo proporcional, pero es una fórmula que tiene un nombre que siempre me olvido el nombre, yo le llamo proporcional, el famoso F y P, pero a base de una abertura y un porcentaje pasante, ¿ya? Y ahí dibujar la construcción de la malla, perdón, de la tabla. ¿Cómo se dibuja? A través de el porcentaje retenido pasante acumulado, ¿ya? Con versus la masa, o si no, versus el porcentaje de retenido, el porcentaje de masa retenida parcial, ¿ya? Así se trabaja. Lo vamos a ver de a poco, tranquila nomás esto. Sí, este sí que es complicado, ¿ya? Luego, cuando generamos el análisis granulométrico, generamos una preparación de la muestra. Y la muestra se divide en 2 tipos, sólidas y pulpas, también llamadas como sólidas y húmedas, ¿ya? En el caso de las sólidas, espérenme un chiquitito. Espérenme un chiquitito, chiquillos, vengo al tiro. Ya llegué. Estaba revisando recién. El PPT ya está en el sistema ISA. Ya lo subí el domingo. Ya, así que ahí pueden estudiarlo igual, no hay problema. Pero sí, yo les voy a subir una guía de ejercicio de análisis granulométrico, ¿ya? Para que trabajemos ese análisis granulométrico, porque igual eh, es algo, ¿cómo les puedo decir? Hay que saberlo calcular, ¿ya? Puro análisis granulométrico vamos a hacer en esta unidad. Y la segunda pasamos a conminución, que ahí les voy a meter más fórmulas, ¿ya? Ah, miren, la preparación de la muestra es como decirle a ustedes preparar la muestra a través de los tipos de muestreo. Yo tengo que ver las condiciones que voy a traer la muestra, pues se va a hacer en seco o en húmedo, ¿ya? A través de ciertas temperaturas, ¿ya? Recomendar siempre que la muestra esté fresca, es decir, para ver si el mineral que saqué de un proceso esté en condiciones aptas para trabajar, porque hay que saberla buscar, sí, ¿ya? Si en el caso es húmeda, tenemos que trabajar siempre con un horno entre 110, ya, de entre 80 a 110 grados Celsius. No nos podemos exceder de eso porque si no, vamos a poder decir, se quema el mineral, ¿ya? Y ahí no nos sirve, ¿ya? Luego, la muestra que vamos a sacar como preparación de muestra, ya es lo que obtuvimos del análisis granulométrico. Esta se prepara y se
lleva al químico. Y el químico le va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué muestra necesito para analizar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La muestra que decía, ¿sabes qué? Que yo quiero que me mandes una muestra que tenga una malla 10. Ah, entonces la malla 10 tiene que estar en su tamaño entre 19 milímetros o un poquito menos. ¿Ya? Entonces yo preparo la muestra de la malla 10. ¿Ya? Para eso es la separación en análisis granulométrico. ¿Ya? Y después sabemos cómo trabajar en análisis granulométrico. El objetivo de esto es conocer la distribución de tamaño. ¿Ya? Más importante de eso, es conocer la distribución de tamaño del material que vamos a tratar. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder incrementarla, ¿ya? En porcentaje de leyes, ¿ya? Porque de repente, un decir, la muestra que se obtuvo de mina fue de un 0,4% de cobre. Entonces yo la quiero aumentar a un 100%. Entonces, ¿cómo voy aumentándola? Por procesos. Ya le voy agregando más cosas, más aditivos, más procesos, cómo le voy sacando lo que interviene en ella, lo estéril, cómo la voy tratando. ¿Ya? Eso es más que nada. ¿Ya? Es más que nada para el incremento. ¿Ya? Para el incremento de poder trabajar en mineral. ¿Ya? Y por último, esto lo vamos a trabajar, vamos a dejar acá, impuesto, ya, sección diurna, para que no me olvide, ya. Por último, ¿para qué más sirve? ¿Para qué más sirve el análisis granulométrico? Para analizar muestras gruesas, ¿ya? Que se va a clasificar según la malla que la distribuyamos. Por ejemplo, las gruesas son de la malla, siempre trabajamos con la malla 3/4 pulgadas, ¿ya? 3/4, media, un cuarto, tres octavos, un cuarto, y pasamos a la malla, a la 2/4, a la 2/4, 6, 8. Ya, ahí están las más o menos porcentual en lo que es la malla de granulometría grueso. ¿Ya? Ahí le voy a pasar yo una tabla, si tengo que pasárselo bien este tipo de ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más realiza? Realiza el estudio también de las mallas finas, ¿ya? ¿Para qué? Para que el químico analice la malla que nosotros le vamos a llevar. Por ejemplo, dice que yo creo que quiero analizar la malla media pulgada para llevar el proceso de lixiviación. Entonces, él te va a decir si la malla está acorde o no, perdón, si la granulometría del mineral está acorde o no acorde al proceso. Si yo lo quería para flotación, tenemos que tener una malla más fina. Por ejemplo, la malla 20 me va a obtener, o 40, me va a obtener el fino del material. ¿Ya? Y eso, nos quedamos hasta acá. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. No, profesora, por mi parte, Ninguna. Por mi parte, igual me quedó claro, profe. Ninguna. Ahí le ¿Sí? estamos poniendo. Claro como el agua turbia, chiquillo. O les quedó un poquito de duda. Dígame, Isabelita. Ah, no está. A ver, espérate. A ver, yo subí. A ver, déjame ver. Mira mi chiquitito. Se lo veo al tirito. Al tirito se los veo. El papá allá adentro está vuelto loco con las dos. Están en clase las dos ya.
A ver, veamos al tirito Isabel. Yo subo el tiro. Entonces, hasta el momento consulta. ¿No tienen ninguna consulta, pregunta? ¿Nada? Les voy a empezar a pasar los ejercicios a través del PowerPoint, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ocurre? Es que pasa que yo los paso en el Excel, pero ¿saben cuál es el dilema? Que se me enredan. Y yo no quiero mejor que se enreden, porque quiero que lo saquemos en forma manual, en una hojita, y ahí lo vamos a tirar al Excel. ¿Les parece? Ya, vamos a subir el material, Isabela. Ya, a ver si sube o no sube. Ahí subió. Ahora sí le subí el material de la primera unidad, ¿ya? Sí, sí, porque ya el año pasado yo lo tiré y ¿cómo se llama? Me acusaron, me fueron a acusar que yo no le enseñaba el ejercicio bien. Así que mejor vamos a hacer manual en el PowerPoint, vamos a trabajarlo así paso a paso. Ahí está. Entonces estamos listos con eso. Esa es la primera unidad, ¿ya? De a poco les voy tirando, voy a buscar el ejercicio que tengo hecho de puras tablas y ahí se la subo al sistema, ¿ya? Y no sé si alguien más tendrá duda, consulta, pregunta. De momento, los chiquillos que me han hablado no han tenido dudas. Ya, chiquillos. Entonces, como nos quedó clarito, ya vamos a pasar el listado. Vamos a bajar el listado. Ya, vamos a descargarlo. Ya, y estaríamos entonces viéndonos el jueves, ¿cierto? El jueves nos vemos de nuevo, ¿cierto? No, mañana. Sí, mañana. Mañana termino lo que me queda de las 3 hojitas y empezamos a generar y hacer la tabla granulométrica. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya. Entonces nos vemos mañana a la misma hora y el mismo canal. Ya, chiquillos, cuídense harto, nos vemos mañana. Cuídese, Chao, profesora. profe. Hasta luego. Chao.